Nuestro invitado de hoy actualmente tiene la honrosa encomienda de presidir la Academia Mexicana de Comunicación. Es editorialista en el periódico El Universal, donde publica tanto como en la versión electrónica como en el periódico impreso. También es comentarista en los noticieros de la televisora ADN 40. Es autor de 23 libros publicados por editoriales de gran prestigio. Hoy con nosotros, Ricardo Oms. Muy querido Ricardo Oms, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Pues muy entusiasmado por la salida de este libro México Dividido, que pues aborda un tema que considero que hoy es muy relevante, ¿no? El tema de la idiosincrasia, que es lo que pues creo que nos permitiría entender qué es lo que está pasando en nuestro México hoy. No sé tú cómo lo ves. Bueno, querido Ricardo, primero que nada decirte que es un honor poder conversar contigo en esta ocasión con motivo efectivamente del lanzamiento de tu libro, de la presentación de tu libro México Dividido. Un libro que me llamó la atención, me hiciste el favor de regalármelo justamente estando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esperábamos tú y yo un vuelo para ir a Culiacán en esa ocasión y hace unos meses, previo al fin de año y a la Navidad. Y bueno, me platicaste con emoción de que venía la presentación del libro. Luego me invitaste, me hiciste favor de invitarme a la presentación. No pude asistir por estar fuera de México. Pero bueno, hoy nos da la oportunidad de hablar de este libro. Debo decirle a las personas que nos hacen favor de vernos que pues tú eres autor de 23 libros, además de ser presidente de la Academia de la Comunicación. Eres un editorialista muy reconocido del periódico El Universal, donde publicas ahí de manera constante, por cierto, muy recomendables todos sus artículos, y eres un comentarista también en los noticieros de ADN 40. Pero más allá de esto, vamos a entrar de lleno a la presentación de este libro, México Dividido. Para mí lo que pude percibir es que describe todo lo que ya traemos de manera inconsciente como mexicanos, culturalmente hablando, y que nos motiva a actuar como actuamos, pero desde luego ahora analizando este choque cultural que estamos teniendo con el acceso a la información, con la globalización, eh, antes pues, con la carencia de información que teníamos, normalizábamos todo, pero ahora últimamente en este tipo de cuestiones pues hemos podido ya ir aprendiendo sobre muchos otros temas que tú nos dejas ver a través de tu libro. Así que adelante, Ricardo. ¿Qué tal, Julio? Pues mira, realmente creo que no podríamos entender la realidad que está viviendo México si no recurrimos a tratar de entender la idiosincrasia mexicana. Y además quisiera, si me permites, hacer nada más una referencia que es fundamental, porque ya hay otros libros muy reconocidos de autores prestigiadísimos, como Octavio Paz, que escribió El laberinto de la soledad, y el primero que tocó estos temas, que fue Samuel Ramos en el año 1934, el libro se titula El perfil el hombre El perfil del hombre y la cultura de y México. la cultura, y la cultura en México, exactamente. Él era el director de la Facultad de Filosofía de la UNAM y fue el que descubrió el tema. Y después también lo tocaron desde varios ámbitos, por ejemplo, Santiago Ramírez, desde la perspectiva del mexicano y sus motivaciones, así se tituló su libro, desde el lado antropológico, Bonfil Batalla, México Guillermo, Profundo, Guillermo Bonfil, claro. sí. Sí, bueno, y el más conocido, que evidentemente es Octavio Paz, con El laberinto de la soledad, pero además autores como Agustín Basabe, Jorge Castañeda, lo han tocado, bueno, muchos autores de gran prestigio, pero aquí quisiera hacer la aclaración, si me permites. Yo identifico que realmente el por qué trata uno de entender qué es México, es que primeramente México es muy complejo. Es un país que nace desde mi planteamiento de la fusión de dos grandes civilizaciones. Y esas dos grandes civilizaciones nos dieron un perfil y nos dejaron un altísimo impacto. Bueno, salvado esto, que esa es la pregunta que hay, es todos estos libros que estudiaron la mexicanidad en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, entre el 34 y el 70, era
porque trataban de entender qué sucedió con este choque cultural que se dio después de la Revolución Mexicana, cuando toda esta gente que vivía en el ámbito rural, en los pueblos, y que traía este gran legado indígena, migraron a las ciudades después de la Revolución Mexicana, que fue una barbarie, o sea, que costó casi 1 millón de muertos, ¿sí? Entonces viajan a las ciudades de todo el país donde había una cultura más bien hispanista, ¿sí? Más cosmopolita. Y estamos hablando de los años 30, los años 40, 50, van en busca de nuevas oportunidades, oportunidades laborales, empiezan a trabajar en el La servicio servidumbre, claro. doméstico, Ujú. sí, como jardineros, e incluso empiezan a tratar con gente nativa de las ciudades en las fábricas, por decirlo también, y de repente descubren ambos de que eran dos culturas totalmente diferentes. Y entonces viene esta duda, ¿quiénes somos? Y es cuando yo identifico que don Samuel Ramos, en el año 34, se hace esa pregunta, al fin filósofo, ¿sí? Y empieza a escribir y redactar ese gran libro que es el perfil del hombre y la cultura en México. Y de ahí viene toda una escuela de pensadores a tratar de dilucidar este fenómeno de este choque cultural, que yo diría que el choque cultural terminó con una asimilación por ahí de los años 70. Ya para esa época ya no recuerdo que hubiera gran cosa. Todos ya había una identidad que era una identidad mestiza, una identidad muy integrada, ya nadie se cuestionaba. La gente que había llegado, que sus raíces eran el campo mexicano, estaban asimilados pues a las nuevas condiciones de este México que se estaba construyendo, este México industrializado de la posguerra, ¿sí? Y bueno, la historia ya no tiene mayor relevancia a platicar de ese tema, porque quisiera aprovecharlo, Julio, para poder explicar a tu auditorio que mi libro, mi inquietud empieza al percibir que a partir de la globalización y del choque cultural que se da con esta cultura global, también hay que decirlo, amplificado por las redes sociales, empezamos por una parte, a tener la referencia de otros valores culturales, ¿sí? Con otro valor de ética, lo que antes nos parecía normal, en el caso, por ejemplo, de los derechos humanos, hoy ya nos parece intolerable, ¿sí? Lo que antes nos parecía normal en la depredación del entorno natural de este gran país, que tenemos tanta riqueza natural, pues hoy ya no nos parece normal, ya empezamos a cuestionarnos qué se vale. Y hay un choque, pero también hay que decirlo, entraron influencias nuevas que hoy nos tienen en un conflicto social que hasta generó violencia, ¿sí? A lo que antes veíamos en las películas de terror, pues hoy es cotidiano en este país. Y eso Lamentablemente. es lo que nos debe tener muy preocupados. Y ahí es donde hago pues esta, esta invitación a los lectores vamos a tratar, o sea, no pretendo imponer ideas, pero sí invitarles a la reflexión, porque tenemos que construir un nuevo país, porque no podemos hacerlo si estamos divididos, ¿sí? Y entonces es cuando me remito a tratar de entender las influencias originales, y me voy a tratar de entender el punto, creo que el más delicado y que cobró relevancia durante estos últimos 4 años, que es el tema de la conquista. O sea, pienso que a partir de que, y no es nuevo, o sea, esto tiene 500 años de que se ha manejado así, y que desde que México es independiente empezamos a hablar
de la crueldad de la conquista, de que si la conquista fue una invasión, y yo empiezo a leer libros, a leer, por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Cortés y descubro que no hubo ninguna conquista. Entonces hay ese sentimiento de victimización que yo identifico, que ha habido siempre en nuestro México, es muy conveniente para quienes, desde que México es independiente, nos han gobernado. O sea, esto de decir, nos liberamos de los que vinieron a conquistarnos y nos trataron muy mal y abusaron de nosotros, y sobre todo cuando se toca el tema étnico, se vuelve sumamente delicado. Y ahí es donde está lo relevante, porque creo que cuando entendemos esto, pues entendemos lo que está pasando. ¿Por qué lo traemos tan a flor de piel, este conflicto que nos divide, ¿no? Que nos divide hasta por el color de la piel? Hay un tema, Ricardo, que me llama la atención aquí, haciendo un poco de síntesis en esto que nos has hecho favor de exponer. Pues desde luego, esta parte donde ahorita tú narrabas esos grandes investigadores, filósofos, autores, Samuel Ramos, Octavio Paz con el laberinto de la soledad, desde luego también pues, aquella, ahorita que hablabas tú de ese tránsito, de ese México del campo al México de las ciudades, al finalizar la Revolución Mexicana, la llegada de la servidumbre para realizar el servicio doméstico, donde incluso hay una buena reflexión en la esencia del México mágico y místico que describió Juan Rulfo Ah, en Pedro así Páramo, es. que bueno, pues ahí hay una gran lección de cómo se leía esta condición y del nuevo actuar de los ciudadanos mexicanos después de lo que venían, ¿no? Efectivamente, Julio. Y mi planteamiento es, México estuvo dividido 400 años. 400 años en dos grupos. En el campo se quedaron las tradiciones indígenas. Ahí vivió ese mundo del que nos habla Juan Rulfo en su novela Pedro Páramo, de Comala, ¿no? Donde lo que parece real en realidad no existe. ¿Sí? Son visiones místicas, por decirlo así, ¿sí? Y la realidad casi no se ve. Y ese es México, ese México que traemos tan espiritual, con estas tradiciones tan ricas, este México muy interiorizado en su contexto, este país donde la intuición es fundamental para entender todo. Y en el libro lo menciono, el lenguaje nuestro. Bueno, el tema del lenguaje es un gran tema que le dedicas una buena parte. Y sí, efectivamente, leyendo tu libro, caí en la reflexión de que los mexicanos usamos el lenguaje de tal forma que nunca decimos lo que realmente pensamos. Esto que tú designas o citas como metalenguaje del mexicano es muy complejo, efectivamente, mi querido Ricardo. No es un problema efectivamente lingüístico, es algo que utilizamos los mexicanos para no enfrentar las cosas de manera directa o para no decirlas como son. Esto que tú determinas como metalenguaje, eso es más, entender a un mexicano es más complejo que interpretar una miscelánea fiscal, mi querido Richard. Sí, mira, es que a final de cuentas, cuando vemos que traemos desde hace 500 años la idea de que nacimos de una derrota que nos convierte en perdedores. El perdedor siempre trae la autoestima baja, ¿sí? Que nos convierte en víctimas, víctimas de lo que nos rodea, víctimas de los que están a nuestro alrededor, víctimas de los poderosos, víctimas de las circunstancias, víctimas de la vida, y todo esto que se genera de una mala interpretación de nuestra historia, pues entonces la persona que está en esas condiciones, para poder expresarse, necesita hacerlo pues, de una forma que no moleste a su interlocutor. Y entonces
aprendimos a ser muy, muy corteses, eh, con muchas formas. Bueno, no hay más que tratar de ver las películas de Cantinflas para hablar lo grandilocuente que somos los mexicanos, ¿sí? Pero siempre existe esa, en la idiosincrasia original, la que había antes de esta nueva visión de país que nace a partir de la globalización, que es lo que estábamos comentando. La idiosincrasia original, éramos muy caballerosos para expresarnos, muy dados a las formas, y entonces creamos un metalenguaje que no se basa en las palabras, pero que entre nosotros, entre mexicanos, con un lenguaje no verbal, observando el rostro, la forma en que nos comunicamos, el tono de la voz, la expresión facial y la intuición, pues nos entendemos. Y de ahí nace el doble sentido. O sea, que yo no te, es que yo no dije esto cuando nos cuestionan, no, 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 yo no dije eso, yo quise decir esto otro, ¿no? Me entendiste mal, pero todos entendimos lo que la persona quería realmente decir. Y ahí nace incluso toda esta gran vamos a decir, escuela de humoristas mexicanos que hicieron de esta circunstancia una gran escuela de comediantes, ¿no? O sea, que fíjate, mientras el comediante Sajón, por ejemplo, hace reír a partir de hacer el ridículo él haciendo el ridículo, pues esos son los pastelazos, que se resbala, se cae. En cambio, el comediante mexicano lo hace a través de la construcción del lenguaje, a través de crear una narrativa que nos hace reír, por el ingenio de las palabras, del manejo de las palabras, ¿no? Entonces, no sé tú qué piensas de eso. Bueno, efectivamente ha habido en la historia de la comicidad de México, tú bien citabas a Cantinflas, Joaquín Pardavé fue otro gran personaje que hacía Claro. de este arte del uso del lenguaje, hacer reír a todo el mundo. Y sí, efectivamente, a diferencia de lo que es hoy que está tan de moda, hacer lo que hace justamente Comedy Central, que pone a una serie de personajes hablar de sí mismos y ridiculizarse para hacer reír a los demás, pues sí recurren a otros usos y herramientas del lenguaje. Pero déjame decirte que aquí en México, fundamentalmente, mi querido Ricardo, esto que tú estás citando, debo de comprender también que es un tema inconsciente. El actuar de esta manera es un tema absolutamente inconsciente, ¿no? Pero que pone a parir chayotes a cualquier extranjero que haga buen uso del lenguaje español o castellano. E- Efectivamente, porque creamos este metalenguaje. Pero yo sí creo que es importante irnos al origen de lo que estamos platicando, porque este tema de la victimización hoy es el tema más relevante. Y aquí quisiera partir de esto. Si le hemos contado desde que México es independiente, a todas las generaciones de mexicanos que nacimos de una derrota, que no existió, ahorita platicaré por qué no. Y a través de eso construimos una identidad perdedora que nos convierte en víctimas. Eso, desde que México empezó a ser gobernado por mexicanos, permitió a los caudillos, fíjate que México es un país de caudillos, y eso nos viene del mundo indígena. Por eso siempre hablábamos de cacicazgos, no sé si lo recuerdas. O sea, hablar de los caciques, o sea, en cada comunidad del México moderno siempre hay un cacique. O sea, es un líder que manipula a la gente y los somete. O sea, México es un país de caudillos y siempre fue muy fácil dominar a este país a partir de hurgar en toda esta parte vulnerable de la gente que lo hace sentirse víctima y poderle decir, pero yo soy quien te va a reivindicar, yo soy quien te va a salvar, yo voy a pelear por ti, yo voy a cobrar las afrentas. Y eso
viene, pues no sé, desde Santa Anna, el presidente que gobernó México a mitades del siglo XIX, viene desde todos los gobernantes que hemos tenido, viene también desde Porfirio Díaz, o sea, viene de los gobiernos que emanaron de la revolución, hicieron lo mismo, o sea, y esto llega a nuestros días y hoy se convierte en un grave problema, porque esta victimización nos confronta, nos divide y está generando violencia. Bueno, Y esta violencia, eso y tantito más, que el líder principal de este país no pierde oportunidad diariamente de confrontarnos. Entonces, claro, relajiento el indio y le prestas las maracas, mi querido Ricardo, pues la verdad es que de ahí viene lo de anillo al dedo, no viene de otro lado, ¿eh? por supuesto. ¿Por qué es esto? Yo me presento ante ti como el que te va a reivindicar. Por eso es tan importante mantener a la gente en ese nivel de pobreza, de mantener a la gente necesitada de mí. Y lógicamente esto permite la acumulación de poder. Y esto, no, vuelvo a insistir, lo que estamos viviendo hoy no es nuevo. Lo que sí es nueva es la circunstancia de que hoy se vuelve sumamente peligroso porque ya se perdió incluso el respeto a la autoridad. Y en ese momento las pasiones nos ponen en el mismo contexto de la Revolución Mexicana, que fue un enfrentamiento de todos los agravios de 400 años, ¿sí? Socializados a partir de un movimiento político, y esto puede generar una violencia tremenda que puede acabar con un país. Pudimos salir adelante de la revolución cuando empezamos, y fíjate, hay que reconocerlo, cuando Plutarco Elías Calles entiende y tuvo la visión de entender que para pacificar a México requería repartir poder entre todos los caudillos regionales y dar una sola unidad. O sea, ahí es donde estamos hoy y ahí es donde creo que quisiera esta necesidad que traigo de poder decirle pues a mis compatriotas, ¿no? Tenemos que entender lo que nos está pasando para poner la solución, porque no tenemos por qué vernos divididos ni confrontados. Nos han contado una mentira que lleva 500 años y no sé si me permitas platicarle a la audiencia eh, qué es lo que originó la victimización. Por favor. Sí, mira, Julio, lo que veo es que hemos partido de la base de algo y es que, que este país nació de una conquista, pero cuando vemos y leemos los libros de historia como deben ser, descubrimos que 850 españoles con 15 caballos y 15 cañones no podrían haber vencido a 150,000 guerreros, bravos guerreros aztecas, ¿sí? Y entonces empezamos a tratar de entender que la conquista supuesta no fue una conquista, fue una insurrección del mundo indígena, de todas las etnias a las que tenía sometidas el imperio azteca, que les exigía tributo en especie e incluso en personas, esclavos, que incluso eran sacrificados a los dioses y que esto terminaba siendo pues una gran crueldad cuando un cacique tenía que pagar el tributo al emperador Moctezuma, por decirlo así, pues estaba dando gente suya, ¿no? Que luego, además, era el pueblo, las etnias mexicanas eran antropófagas, o sea, comían carne humana. Nos da pena y tristeza decirlo, pero si no, no entendemos lo que era el mundo en aquella época, ¿no? Entonces, era un mundo violento. Entonces es entendible que cuando vieron que llega alguien que no le temía a Moctezuma, que fue Hernán Cortés, y hizo una gran exhibición
de esto ante el cacique gordo de Zempoala, de nombre Chicomecoatl, que cuando Cortés recibió a los enviados de Moctezuma, que venían a tratar pues casi invitarlo a que se regresara por donde había venido y tomara sus barcos y se fuera, y los enfrenta y sin respeto, pues lógicamente Chicomecoatl dice, este hombre o no sabe o de dónde viene, que no le tiene miedo al gran emperador. Y entonces le pide ayuda y hace la primera alianza y le da los primeros 3,000 guerreros cuando Cortés le dice, pues mira, vámonos sobre Tenochtitlán, vamos a vencer al emperador. Y en el camino se le suman otras etnias y lo más importante, los tlaxcaltecas, los enemigos auténticos de los aztecas o mexicas, que, y todos sumaron, como se lo comentó Hernán Cortés, al rey Carlos I de España, que era su jefe, su emperador, le dice, es que eran 136,000 guerreros indígenas que me respaldaron, que vinieron conmigo. Y entonces ahí entendemos que no hubo tal conquista de extranjeros. Y aquí siempre uso un ejemplo, digo, cuando hemos visto que en un mundial de fútbol le entreguen la copa de el, a, al país de la nacionalidad del director técnico y su equipo. No, se le entregan al país de los jugadores. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos que acreditar la derrota de Tenochtitlán a Cortés y los españoles cuando fueron los tlaxcaltecas, zempoaltecas, cholultecas y todas las etnias que se le sublevaron a los aztecas? Y ahí viene entonces la segunda pregunta que yo me hago y comparto con ustedes. ¿Por qué cuando cayó Tenochtitlán, los caciques empoderados dijeron a Cortés, hasta aquí llegó tu tiempo, muchas gracias? Lo hubieran sacrificado ahí, lo hubieran colgado, lo hubieran sacrificado a los dioses, a él y a toda su gente en un momento. No le hubiera llevado, ¿qué? 1 hora de batalla, 100,000 que hubieran quedado vivos, 100,000 indígenas sublevados contra lo que hubiera quedado de del ejército de Cortés, los hubieran acabado, pero no, quiere decir que confiaron en él. Y a partir de ahí empieza esta historia de que confiaron en él, le reconocían lo que hizo y empezamos a descubrir cuando que lo que fue la conquista pues no fue como nos la dijeron, y más cuando empezamos a leer las leyes de Indias, ¿no? O sea, que hablan de respeto. Hay un tema, Ricardo, que no nos debe de extrañar escuchándote platicar todo esto, que es pues, que por comodidad el mexicano pues, es dócil ante el liderazgo autoritario, que suele comportarse Así, siempre de manera así es, paternal, claro, resolviéndole claro. sus problemas básicos a la gente, pero tomando el control de su vida, generando una codependencia, ¿no? Y esto nos viene, pues, de Pues bueno, incluso, qué mejor el- explicación, ¿no? así es, eso nos viene desde el mundo indígena, de los cacicalcos. Por eso este país es un país de caudillos, ¿sí? De caudillos paternalistas que lo mismo que te dan, te premian, pero si te les tratas de salir de control, te castigan. Y entonces eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que nos detiene para evolucionar a una democracia total y absoluta, que tengamos creemos una cultura de democracia, de no necesitar de un líder para hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, creo que ese es el momento en el cual, entendiendo este fenómeno de la victimización, que es este fenómeno por el cual, a partir de que nos dicen que venimos de un país que nació de una derrota y que por lo tanto somos perdedores y siempre hemos sido víctimas de las circunstancias y de toda esta narrativa, pues si la eliminamos, creo que podríamos empezar a construir un nuevo ánimo colectivo,
de gente empoderada, de mexicanos que nos sintamos unidos, que no tenemos por qué sentirnos menos nadie ni más unos que otros. Todos somos, debemos vernos iguales, somos parte de un gran país y sobre todo de un gran país que nació de la fusión de dos grandes civilizaciones. No dos culturas, dos grandes civilizaciones, que nos hace fusión, que nos convierte en un país único, con una gran riqueza cultural, con grandes características que incluso, hay que también decirlo, Julio, y tú lo sabes, son más reconocidas en el extranjero nuestras características positivas que nosotros mismos reconocer las que las tenemos. Y por eso vemos que somos una de las 20 economías más importantes del mundo, que lo mismo somos la 14ª o número 14 que ahorita creo la 15ª, pero somos un gran país, pero no hemos permitido que evolucionemos socialmente a la par de la grandeza de México en el ámbito comercial, económico, en la imagen que tiene en el extranjero, y este es el momento. ¿Y cómo? Tratando de replantear de dónde venimos, quiénes somos. No venimos de una derrota, no tenemos que vernos como derrotados, entonces no tenemos que vernos como víctimas, sino como parte de un gran país que merece crecer con una visión de futuro. Y con Así esto, pues, es. Así mil es, gracias. querido Ricardo, y también como bien lo dices en tu libro, el mexicano también es poseedor de grandes valores y virtudes, es artífice de un sistema Así es. familiar muy establecido, muy bien determinado, envidia de muchos países, el arraigo a la familia, el mexicano sabe ser amigo hasta sus últimas consecuencias, tiene gran sentido del humor, gran creatividad, gran fraternidad, es resiliente al fracaso, es valiente, es creativo. Entonces, bueno, unas por otras, mi querido Richard, hay mucho que reflexionar respecto a esto, Así es. pero yo te Sí. agradezco mucho que me hayas hecho el favor de presentar tu libro con nosotros el día de hoy, libro que recomiendo ampliamente. Sería muy difícil entender el presente y el futuro del país si no se analiza con cuidado el pasado. Te agradezco mucho, mi querido Ricardo Oms. Mil gracias, Julio, y saludos al auditorio. Muchas gracias, que tengas muy buena tarde, mi querido Richard. Igualmente. Gracias.